Saludos cordiales, bienvenidos a la unidad 3, proceso de selección de personal. Desde la visión de García, Esparza, Ochoa y Mercado 2022, cuando ya se tiene a un número determinado de candidatos, una vez que se ha realizado el reclutamiento, se inicia el proceso de selección, los cuales se han presentado en el diseño de procesos de reclutamiento y selección, porque es difícil de separarlos, ya que uno depende del otro para realizarse. O sea, este inicia desde el momento en que una persona solicita una vacante hasta que la decisión es tomada, cuando se resuelve a quién elegir. El seleccionar de acuerdo a Good 2014 es un proceso natural de la vida misma, porque implica que debe hacerse una comparación entre el parámetro ideal que se tiene contra aquellos elementos que se están seleccionando. Lo mismo sucede en recursos humanos, se cuenta con un parámetro ideal de lo que se espera y que se encuentra plasmado pues en el perfil de puesto y que permite hacer comparaciones, pues ver cuáles son las diferentes características de una o varias personas y con esto mismo poder encontrar a la persona ideal que ocupará la vacante. Entonces, la selección que se realiza en recursos humanos es ese proceso mediante el cual las características y cualidades personales y laborales de un candidato de empleo se comparan con las de otros, a efectos de que de elegir entre ellos al mejor para cubrir una plaza vacante en una organización. Esto permite entonces tomar una decisión importante respecto a quién se contratará después de haber realizado esas comparaciones, y esto nos dice quiénes son las personas indicadas para ocupar la vacante. El concepto de selección de personal. Desde la postura de Chiavenato 2008, la selección de personal funciona como un filtro que solo permite ingresar a la organización a algunas personas, aquellas que cuentan con las características deseadas. Un antiguo concepto popular afirma que la selección consiste en la elección precisa de la persona indicada para el puesto correcto en el momento oportuno. En términos más amplios, la selección busca, de entre los diversos candidatos, a quienes sean más adecuados para los puestos que existen en la organización o para las competencias que necesita. Y el proceso de selección, por tanto, pretende mantener o aumentar la eficiencia y el desempeño humano, así como la eficacia de la organización. En el fondo, lo que está en juego es el capital intelectual que la organización debe preservar o enriquecer. Si no existieran las diferencias individuales y si todas las personas fueran iguales y reunieran las mismas condiciones individuales para aprender y trabajar, entonces la selección de personas sería innecesaria. Sin embargo, las variantes humanas son enormes. Las diferencias individuales, tanto en el plano físico, estatura, peso, complexión física, fuerza, agudeza visual y auditiva, resistencia a la fatiga, como en el psicológico, temperamento, carácter, inteligencia, actitudes, habilidades, competencias, entre otras, hacen que las personas se comporten de manera diferente, que perciban las situaciones de modo distinto y que su desempeño sea diverso y en consecuencia que tengan mayor o menor éxito en las organizaciones. Las personas difieren unas de otras en su forma de comportarse, en sus relaciones, en su capacidad para aprender una tarea y una manera de ejecutarla después de haberla aprendido, en su historia personal, en su bagaje biológico, en su inteligencia y actitudes, en su potencial de desarrollo, en su aportación a la organización. Un aspecto importante de la selección de las personas es estimar a priori esas variables individuales. Una vez que concluye el proceso de selección, entonces su resultado es no solo un diagnóstico actual,
sino principalmente un pronóstico futuro de esas variables. No solo una idea actual, sino una proyección de cómo estarán a largo plazo. ¿Por qué debemos seleccionar? El seleccionar a los empleados que sean más idóneos es una prioridad para las organizaciones, ya que las decisiones acertadas de selección permitirán saber quién es la o las personas apropiadas para su contratación. Esto, por supuesto, debe ser realizado por personal competente, ya que de ello depende el clima de la organización, el liderazgo, el trabajo en equipo, la satisfacción laboral al estar en el puesto idóneo con la persona idónea, entre otras tantas características. Para que la función de la selección se realice adecuadamente, es necesario que todas las partes de la organización como candidatos conozcan el procedimiento que se requiere para realizar la selección, el cual debe de ser de acuerdo con GUT en el año 2014, debe ser válido, objetivo, estandarizado y ético, para que cumpla con todas las normas establecidas en el logro de obtener a la persona o personas idóneas para el puesto. Se debe seleccionar para poder elegir de una manera efectiva quiénes serán las personas indicadas que con sus características, habilidades y destrezas individuales se ajusten a los requerimientos del trabajo o tarea, sabiendo además que tal vez para alcanzar el ideal del perfil se requiere un poco de capacitación en alguno de los requerimientos. Pero no se puede seleccionar a un candidato para un perfil de auxiliar contable, por ejemplo, si no cuenta con conocimientos al respecto. Esto lo único que ocasionará será que perjudicar tanto el desempeño como la satisfacción del futuro empleado. Ambos no tendrán cubiertas sus expectativas. Se selecciona debido a que no todas las personas son iguales, ya que cada una tiene diferencias individuales muy particulares, como son las genéticas, que son las características heredadas, las fisiológicas, que son la nutrición, raza y medio ambiente, accidentes, estrés, contaminación ambiental y las diferencias en la historia personal, que son escolaridad o educación formal y la informal, valores y actitudes, medio socioeconómico, desarrollo psicológico. Esto es lo que hace a los individuos seres únicos e irrepetibles, aunque a veces se desee tener un mejor puesto o algún puesto a una persona idéntica a la que la acaba de dejar. Y a veces es imposible porque ya esa persona tiene una trayectoria o tuvo una trayectoria dentro de la organización, y al irse la que viene de repente no tiene esa misma experiencia y esas mismas habilidades y destreza en el manejo de esas actividades. Ahora bien, ¿cuál es el enfoque del proceso de selección? De acuerdo al citado autor, él surge o él propone una serie de interrogantes, ¿no? ¿Para qué sirve la selección de personas? ¿Solo para llenar los puestos vacantes y disponibles en la organización? Eso es necesario, pero no basta para los tiempos actuales. Sería una tarea vegetativa que buscar mantener y conservar el status quo. En la actualidad, el proceso de selección es un mecanismo eficiente para aumentar el capital humano de las organizaciones. Y la mejor manera de lograrlo es enfocar la selección en la adquisición de las competencias individuales indispensables para el éxito de la organización. Entonces, existen dos opciones para fundamentar el proceso de selección. Una radica en el puesto que será cubierto y la otra en las competencias que serán captadas. Así, por una parte, el proceso de selección se sustenta en datos e información respecto al puesto a cubrir y por otra parte se presenta en función de qué, de las competencias que la organización desea.
Las exigencias van a depender de esos datos e información, de modo que la selección tenga la mayor objetividad y precisión para llenar el puesto o sumar las competencias. Si de un lado tenemos el puesto que será cubierto o las competencias deseadas, del otro están los candidatos radicalmente diferentes unos de otros, quienes disputan el mismo puesto y compiten entre sí. En estos términos, la selección se configura como un proceso de comparación y de decisión. Y esto ocurre de los dos lados. La organización compara y decide qué pretende de los candidatos y estos comparan y deciden acerca de lo que ofrecen las organizaciones donde se presentan como candidatos. Fíjense que en este gráfico tenemos lo que es la selección con base a los puestos y con base a las competencias. Con base a los puestos va dirigido a ¿qué? A llenar puestos vacantes de la organización a fin de mantener el nivel adecuado de las fuerzas de trabajo. Busca es llenar esas vacantes con rapidez de acuerdo a las necesidades. Esos puestos deben ser cubiertos y con fuerza de trabajo plena y completa. Esta cobertura además de los puestos de la organización y los puestos cubiertos entre los costos de selección. Pero si vemos en base a las competencias, entonces lo que se busca es que sumar competencias individuales a fin de incrementar el capital humano de la organización. Ese sumar competencias necesarias para la organización, entonces trae nuevas competencias aplicables al negocio y una fuerza de trabajo competente. Así el ingreso adecuado de nuevas competencias a la organización trae competencias que sumadas entre los costos de selección, entonces va a dar un rendimiento sobre la inversión. Modelo de colocación, selección y clasificación de los candidatos. Con frecuencia la organización, por medio del consultor interno de recursos humanos y de sus gerentes de línea y sus respectivos equipos, se encuentra ante el problema de decidir entre varios candidatos, y cada decisión respecto a un candidato involucra al individuo en un trato determinado. Trato significa el tipo de resolución que se tomará. El número de tratos y de individuos varía de una decisión a otra y las restricciones más comunes están enmarcadas en los siguientes aspectos: el número de tratos por persona y el número de personas por trato. Con dependencia del trato se distinguen tres modelos de decisión respecto a los candidatos, lo que es la colocación, la selección y la clasificación de los candidatos. En este sentido, la selección de personal implica 4 modelos de trato a saber. El primero es el modelo de colocación. Hay un solo candidato y una sola vacante que ocupará ese candidato. El modelo no incluye la alternativa de rechazarlo y el candidato que se presente debe ser admitido sin sufrir un rechazo. El segundo modelo de selección. Hay varios candidatos y una sola vacante a ocupar. Entonces, cada candidato es comparado con los requisitos que exige el puesto y solo se presentan 2 alternativas: la aprobación o el rechazo. Si el candidato es aprobado, se le debe admitir, y si es reprobado, se elimina del proceso de selección porque existen otros candidatos para el puesto vacante y solo uno de ellos podrá ocuparlo. El tercer modelo es el modelo de clasificación. Existen varios candidatos para cada vacante y varias vacantes para cada candidato. Entonces, cada candidato es comparado con los requisitos que exige el puesto que se pretende cubrir. Entonces, se presentan 2 alternativas para el candidato: ser aprobado o rechazado para ese puesto. Si es aprobado, entonces se le admite. Si es rechazado, se le compara con los requisitos de otros puestos que se pretende cubrir hasta que se agoten los puestos vacantes y las alternativas resaltantes. De ahí que se llame clasificación. Para cada puesto a ocupar, se presentan varios candidatos que lo disputan, pero solo uno de ellos podrá ocuparlo si se le aprueba.
El modelo de la clasificación parte de un concepto amplio de candidato, es decir, la organización no lo considera con interés en un único puesto, sino como un candidato para la organización y se le podrá colocar en el puesto más adecuado dadas sus características personales. Es el enfoque más amplio y eficaz. Y por último tenemos el modelo de valor agregado. Este modelo va más allá de la simple comparación con el puesto que será ocupado y se enfoca en el abastecimiento y la provisión de competencias a la organización. Cada candidato es visto desde el punto de vista de esas competencias individuales que ofrece para incrementar las competencias de la organización. Si esas competencias individuales que ofrece interesan a la organización, entonces el candidato es aceptado. De lo contrario, se le rechaza. La idea básica es incrementar el portafolio de competencias de la organización de modo que garanticen su competitividad. Ahora bien, una vez definidos los modelos de selección, entonces sale a la palestra el término competencia, que es seleccionar por competencias. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 2009, las competencias se refieren a algo que va más allá del conocimiento y las habilidades que diferencian a un individuo, pues a su entrenamiento se suma la capacidad de responder a demandas complejas, utilizando y movilizando recursos psicosociales en un contexto particular. Esto es, que hay habilidades que se mantienen ocultas y otras observables, pero que juntas determinan las características individuales hacia un esfuerzo global, como las características que menciona McClelland, que son como sus habilidades, conocimientos, autoconcepto, cualidades y motivaciones. Por su parte, la Organización Internacional del Trabajo refiere que en el ámbito laboral el término competencia alude a esa capacidad efectiva para llevar a cabo exitosamente una actividad laboral plenamente identificada, en donde la competencia laboral no se toma como una probabilidad de éxito en la ejecución de un trabajo, sino una capacidad real y manifiesta por haber realizado el entrenamiento suficiente para ejecutar adecuadamente la tarea. Para la autora Marta Allen, en el 2005, la competencia la define como una característica subyacente de un individuo que está causalmente relacionada a un estándar de efectividad y o performance superior en un trabajo o situación. Significa que la competencia es una parte amplia de la personalidad y puede predecir el comportamiento en una extensa variedad de situaciones y desafíos laborales, que origina o anticipa el comportamiento y el desempeño y que realmente predice quién hace algo bien o regular, medido sobre un criterio general o estándar. Entonces, con esto se puede observar que para desarrollar las potencialidades necesarias para poder responder efectivamente a las demandas del medio ambiente relacionado con las competencias laborales, es necesario poder aumentar los niveles de empleabilidad y a la vez ofrecer al sector productivo un recurso humano que realmente esté altamente cualificado y adaptado con los requerimientos que el entorno demanda actualmente. Entonces, las capacidades facilitan el poder desempeñarse de una manera funcional en escenarios reales, de acuerdo con los estándares que se han establecido. Y si alguien que es competente puede obtener recursos para dar respuesta a una situación determinada, en donde una competencia profesional es la capacidad que le permite desempeñar de manera efectiva actividades laborales utilizando conocimientos y destrezas necesarias para el logro de uno o varios objetivos.
En función de lo mencionado anteriormente, entonces es necesario seleccionar por competencias para que las empresas exitosas puedan identificar los pasos y las etapas necesarias para la implementación de un sistema por competencias que impacte de manera importante la productividad. En ello deberán tomar parte los gerentes de área, jefes y coordinadores de todas las áreas en la construcción e implementación de una plataforma basada en competencia laboral que les permita obtener más personal capacitado en su tarea, a lo cual les permitirá obtener un acercamiento a la práctica de competencias laborales e identificar a los elementos básicos, conocer un nuevo concepto de formación y estar en posibilidades de orientar sus esfuerzos hacia las ventajas competitivas, reconocer al personal de desempeño medio que requiere de un desarrollo para un desempeño superior, participar en el desarrollo de un modelo de competencias laborales y combinar las competencias individuales con las competencias organizacionales. Esto se trata entonces que al seleccionar al candidato, éste se oriente a un desempeño efectivo para poder alinear las competencias laborales con los valores y estrategias organizacionales, ya que una buena selección radica en tener las mejores expectativas de un trabajador cuando desempeñe sus actividades dentro de la empresa. Así, una vez que el candidato decide solicitar una vacante, estos pasan por varias etapas, en donde tal vez pueden ser rechazados si no cumplen con los requisitos previos, como pueden ser solicitud de empleo, entrega de currículum, la entrevista inicial, la comprobación de antecedentes, verificación de referencia. Esta puede ser hasta en medios tecnológicos, el examen escrito, el uso de la tecnología, pruebas de habilidades y psicométricas o de simulación, examen médico, cartas de trabajos anteriores y una serie de solicitudes que pueden variar dependiendo de la organización por la que el seleccionado deberá ir pasando hasta que se ofrece el empleo al candidato que ha sido mejor calificado. La selección como responsabilidad de los gerentes o jefes de línea y como función del staff. La selección, tal como ocurre con la administración de recursos humanos, es una responsabilidad de la línea y una función del staff. En otras palabras, el órgano de recursos humanos brinda asesoría, aplica exámenes y pruebas para evaluar las características de los candidatos, en tanto que el gerente de línea toma las decisiones respecto a ellos. La comparación casi siempre es una función del staff, ejecutada por el órgano de selección de personal, el cual debe contar con especialistas y psicólogos para tal tarea, a efecto de que la selección sea un proceso fundado en criterios científicos y estadísticamente definidos. La comparación permite comprobar quién posee las condiciones necesarias y deseadas y será aceptado, aprobado, y quién no las posee, que será rechazado, en lo tocante al puesto o la competencia que sirve para la comparación de los candidatos. La comparación permite señalar a los candidatos que aprueban el proceso de selección, es decir, quienes obtienen resultados que se aproximan al nivel ideal de calificaciones. Cuando hay varios candidatos aprobados para un mismo puesto o competencia, surge el problema de tener que escoger a uno de ellos. Así, además de ser un proceso de comparación, la selección también es un proceso de elección. Uno de los candidatos será elegido en detrimento de los demás. Las solicitudes de empleo son el primer contacto que por lo general tienen las empresas con la persona que desea cubrir la vacante, y esta es obtenida a través de la misma empresa y acorde con los requerimientos que se desean obtener.
Es la primera información que los solicitantes entregan, ya sea de manera personal o electrónica, y se utilizan como una primera herramienta de selección para decidir si un candidato cumple de acuerdo con su solicitud con los requisitos básicos para el puesto en cuestión. La solicitud es un buen filtro que permite anteceder a la entrevista inicial, pues, debido a que en ella se puede ver si existe una correlación entre lo que se afirma en la solicitud y el puesto que se desea otorgar. Si la solicitud es bien elaborada, su información será esencial, si está estandarizada, y podrá ésta pasar al sistema, por lo que es relevante que cada una de las empresas tenga su propia solicitud de empleo que el solicitante podrá bajar de manera electrónica en el sitio de la empresa y probablemente llenar en la misma y ser recibida por el área de recursos humanos o que pueda pasar por ella a la empresa en caso de no tener acceso a ella, dependiendo del puesto que se esté solicitando. De igual manera, para algunos de los puestos gerenciales o con alto desempeño, no se requiere solicitud de empleo, pero sí será necesario acudir con un currículum bien especificado. El formato de solicitud de empleo trae información que puede variar de una empresa a otra, pero una forma de solicitud puede traer los siguientes aspectos: datos personales, estudios realizados, idioma, informe de salud, actividades distintas al empleo, referencias personales, datos económicos, datos familiares, conocimientos que posee, experiencia universitaria, empleos anteriores, asistencia a eventos de capacitación, datos generales, constancia de información verdadera. Y cada una de las partes que la conforman trae una serie de preguntas, las cuales deben ser consideradas, pues, pueden ser consideradas solo aquellas que sean necesarias para realizar la toma de decisiones para la contratación. También es necesario incluir en la parte superior el nombre y logo de la empresa, el nombre de la solicitud de empleo, lugar, para la fotografía, el nombre de puesto que solicita, otros puestos para lo que se considere capacitado, la fecha, la leyenda de que esta información es estrictamente confidencial, entre otros. Así, los empleadores podrán rechazar a todos los candidatos que consideren que han presentado falta de veracidad en la información. Presentación del currículum vitae. En la actualidad y por muchos años, hace muchos años, el currículum vitae ha sido una de las principales herramientas cuando la persona va en busca de empleo, ya que este le permite participar en un proceso de selección de una vacante, en donde se establece ese primer contacto que otorga un primer conocimiento sobre la persona que se desea contratar. En él se verán reflejados los datos personales, estudios realizados, experiencia profesional, idiomas que habla, entre otros. Es decir, esto es la introducción de la persona misma. Entonces, la manera en que se presente la información será en ocasiones determinante para poder ser elegido para el proceso de selección. Por eso es necesario que el currículum muestre en su presentación que tenemos posibilidades, pues, de ser convocados para continuar con las fases del proceso. Por consiguiente, se debe evitar un currículum mal elaborado. Asimismo, hay que evitar errores ortográficos, falsear información o simular la verdad, presentando información errónea o alguna situación que pudiese ser sospechosa. Las empresas tales como Home Depot, Coca-Cola, Constellation Brand, PepsiCo y John Deere reciben los currículos en forma electrónica, filtrando pues alrededor de un 10 a 20% de los candidatos, al revisar si hay alguna información que pudiera ser dudosa.
Entonces, la definición de un currículum es un extracto resumido y esquemático de datos y antecedentes formativos y profesionales de una persona, en donde el término latino curriculum vitae significa literalmente carrera de la vida u hoja de vida, y su función radica en que sirve como una tarjeta de presentación profesional. Fíjense que es una herramienta de búsqueda de empleo y es una referencia sobre competencias profesionales. Lo importante en un currículum es que se desea llamar la atención de quienes seleccionan sobre la candidatura, causar una buena impresión al presentarse al futuro empleador y lograr con ello pasar a la siguiente fase del proceso, tratando de concentrar la atención sobre el recorrido académico y laboral y resaltando los datos que mejor hablan sobre el solicitante, ya que las personas encargadas lo que esperan es que debe pues la expresión, el contenido debe ser breve, claro, sencillo, preciso, sobre los datos personales, la formación y la experiencia profesional de quien aspira a obtener el puesto, ya que no existe un modelo único, pues y requiere de actualización constante y documentos probatorios. Es importante acotar que el currículum vitae debe sobresalir la información que está alineado pues con las funciones que se deben desempeñar en el puesto solicitado. Hay que resaltar más lo que se considere que está acorde, pero evitando el engaño, por lo que sería conveniente realizar una modificación del currículum cada vez que se desee pues introducirlo en una empresa por un puesto de trabajo distinto, pero que se cuenta con las capacidades para ello. Entonces también hay que hay que describir pues cuáles son esas habilidades, actitudes, competencias, experiencias y actitudes con las que se cuenta. Para finalizar, les dejo este pensamiento de Jim Collins. Las personas no son tu activo más importante, las personas correctas lo son. Este autor nos recuerda que el verdadero valor no es solo tener talento, sino en tener a las personas adecuadas en el lugar adecuado. Gracias por su atención.